están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otra edición de Neo Marketing Talk. Soy Liliana Moroz y como cada martes los saludamos con muchísimo gusto. Y bueno, pues hoy está, como siempre, aquí acompañándome Francisco Rojas. ¿Cómo estás, Fran? Bien, gracias. ¿Tú, Liliana? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Fíjate que toda la semana ha hecho calor, ha estado mucho tráfico, pero aquí nos vamos a venir a relajar. Tenemos buenos invitados. Fíjate que yo tengo de invitado al doctor José Omar Barreto. Eso, es que lo quise decir contigo. Es un neumólogo. Fíjate que a pesar de la corta edad que tiene, está muy picudo. Sí, porque sabe de muchas enfermedades respiratorias y nos va a decir cómo prevenirlas y curarlas, que es correcto. Interesante. ¿Y tú, a quién tienes de invitado? Yo tengo de invitada a alguien muy especial. Ella es Vania Casasola, que nos viene a platicar. Fíjate que este año es el centenario. ¿Casasola? ¿Es de la Casa Sola? No, de la familia del Archivo Casasola, que tienen fotos y fotos. Bueno, a esa casa me refería. Fotos, pero lo más importante es que este año es el centenario de Emiliano Zapata. Entonces, imagínate nada más a este caudillo, a este héroe mexicano, todo lo que podemos conocer y saber de él a través de la fotografía. De ellos vamos a platicar, pero ¿qué te parece si mejor comenzamos? Perfecto. Gracias por continuar con nosotros en Neo Marketing Talk. Y bueno, vamos a comenzar este programa presentando al doctor José Omar Barreto, que es neumólogo, especialista en enfermedades respiratorias. ¿Cómo estás, José Omar? Bienvenido. Muy bien, Liliana, muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por la presentación también. Adelante. Cuéntanos, por favor, primero que nada. A ver, yo tengo varias preguntas. Varias, pero yo quiero saber, ¿por qué eres neumólogo? Esa mucha gente la quiere saber. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas más importantes es porque las enfermedades respiratorias están tomando un auge muy importante. ¿Cómo? ¿Hay muchas enfermedades? Muchísimas. Más de las que se imaginan. Órale. Y algo muy importante pues es el tabaquismo. Actualmente muchísimas personas fuman, entonces es un factor de riesgo para las principales enfermedades respiratorias. Es decir, el que fuma le cobran la factura al ratito. Exactamente. ¿Cómo cuál enfermedad te puede dar a causa del tabaquismo? La principal y la más conocida que tenemos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como coloquialmente la llaman, la EPOC. Es la que está más relacionada, pero no es la única. Tenemos otras enfermedades como es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un tema muy interesante porque el término que realmente le debemos de mencionar es enfermedades intersticiales del pulmón. Y las enfermedades intersticiales del pulmón incluyen más de 150 enfermedades. Órale. De estas, una de las más importantes es la fibrosis pulmonar idiopática, que está muy relacionada con el tabaquismo. Y otra de las enfermedades que pues actualmente acaba con la vida de muchas personas a nivel mundial es el cáncer pulmonar. Yo tengo entendido, Doc, a ver, sácame de la duda, que básicamente están agrupados en cuatro áreas, ¿no? La EPOC, que dices tú, el enfisema, ya se me fue, a ver, ayúdame, Doc. ¿Otras dos? O sea, que vienen a causa del tabaquismo, pues porque el no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. O sea, que son de respiratorias. Exacto, que son respiratorias. Bueno, a ver, tenemos, aquí le dicen EPOC, pero es fibrosis pulmonar, otra es la La bronquitis. La bronquitis. Pero a ver, mejor dime tú cuáles son las cuatro. Exactamente. Ok, bueno, el término EPOC engloba básicamente a varios fenotipos, le llamamos nosotros, que son características que presentan los pacientes. No se debe de confundir con la parte de enfisema pulmonar ni con bronquitis, porque esos son términos. El término, por ejemplo, enfisema pulmonar es un término histológico. Es decir, el patólogo tiene que ver el pulmón y decirnos que tiene enfisema pulmonar, es decir, se destruyen los alvéolos, que son la parte donde se hace el intercambio de oxígeno en el pulmón. Y el término de bronquitis crónica es un término que utilizamos clínico para definir a aquellos pacientes que tienen tos durante un tiempo muy prolongado. Tos, eso es como lo que tú Exacto, dirías. eso es lo característico. Pero ahora, aquí lo más importante, creo yo, no es detectar todas estas enfermedades, sino cómo prevenirlas y cómo curarlas. ¿Qué crees? ¿No? No tienen cura. ¿En serio? A ver, Exactamente. cuéntanos, doctor. Bueno, la mayoría de ellas, el problema que tenemos con estas enfermedades que son enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué quiere decir que son crónico-degenerativas? Son enfermedades que se pueden tratar y pueden llevar un tratamiento a largo plazo, pero en general ninguna de ellas se cura. Wow. O sea, el tratamiento generalmente es, en el caso por ejemplo del asma, es una enfermedad que se caracteriza porque tiene obstrucción de la vía aérea, pero que revierte
generalmente el tratamiento es de por vida y inicia desde edades muy tempranas, generalmente en la adolescencia. En el caso de la EPOC, que es una enfermedad que aparece por arriba de los 40 años de edad, que se relaciona, como bien lo dije, al tabaquismo, es una enfermedad que generalmente se trata con broncodilatadores, es decir, son medicamentos que lo que van a hacer es hacer que la vía aérea se mantenga abierta para reducir la obstrucción. ¿Por qué no se curan? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Que ya queda como una huella en los pulmones o qué? Como que no entiendo. Tú que sí sabes, explícanos. Claro que sí. El problema es que la mayoría de ellas son enfermedades que cursan con destrucción. En el caso de la EPOC lo que sucede es que hay inflamación crónica de la vía aérea. Es una inflamación que ya no se revierte exactamente, se cierra la vía aérea. Por eso es que el tratamiento consiste en utilizar broncodilatadores. Actualmente tenemos muchos broncodilatadores en el mercado disponibles para su uso. Esto lo escogemos dependiendo de las características del paciente. Uno de los medicamentos que actualmente, con los que siempre se ha comparado todo es con el tiotropio, pero tenemos muchísimos otros medicamentos actualmente disponibles. En el caso, por ejemplo, de la fibrosis pulmonar, idiopática, pues es una enfermedad en la que se caracteriza porque, imagínense que se le hace hoyitos al pulmón y esos hoyitos van formando como un panal de abejas, que de hecho eso es lo más característico en la fibrosis pulmonar idiopática, se forma un panal de abejas. Y ese panal de abejas, pues es algo que ya no se puede revertir. Así se queda. Así se queda para siempre. Y eso es muy malo porque lo que hace es interferir con el intercambio de oxígeno, de tal manera que los pacientes tienen que utilizar oxígeno suplementario, porque el que existe a nivel del aire ambiente ya no es suficiente. Entonces es un problema que los limita mucho a los pacientes. Actualmente también ya tenemos 2 medicamentos disponibles en el mercado. Tenemos apirfenidona y nintedanib, son 2 medicamentos que son utilizados para el tratamiento. Lamentablemente ninguno de ellos es curativo y solo sirven para alargar el tiempo de vida. El tratamiento que tenemos ahorita definitivo es el trasplante pulmonar. ¿Ya hay trasplante pulmonar? Sí lo hay, pero en México no hemos podido lograr que exista el apoyo suficiente, sobre todo económico, para que se realice. No, y que el donante sea compatible, ¿no? Y que no haya fumado. Sí, exacto, que sea un pulmón sano, ¿no? O sea, entonces realmente es algo complicado. Oye, Doc, ¿y cuáles son las recomendaciones para que, bueno, si el que ya fumó, qué porcentaje existe de la persona que fume a que tenga cualquiera de estas enfermedades? El riesgo se incrementa muchísimo, se incrementa hasta 20 veces el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. ¿A quién fuma? A quien fuma. Entonces, perdón Francisco por interrumpirte, pero algo que es muy importante y que actualmente está mucho, que se debe de dar a conocer es que muchas de las personas también están tratando de sustituir el tabaco, el cigarro, por el cigarrillo electrónico. Ese es un tema muy interesante. Digas, y sobre todo, sabes que para los chavos que nos están viendo, porque ahora se puso de moda los vapes, se llaman, ¿no? Exactamente. Se pusieron de moda en las escuelas, entonces los chavitos llegan y dicen, ¿me compras uno? O sea, como si fuera de juguete. Claro. Di por favor lo que contienen estos vapes, porque efectivamente sí son malos, ¿no? O sea, no nomás es un juego. Es importantísimo conocer sobre el cigarrillo electrónico y no sustituye para nada al cigarro ni los va a ayudar a dejar de fumar. Por el contrario, puede ser más dañino. ¿Por qué? Generalmente el cigarrillo electrónico está constituido, sigue conteniendo nicotina, que ese es uno de los componentes más importantes y que producen adicción en el cigarro. Por otro lado, contiene sustancias como la glicerina, que puede producir enfermedades pulmonares, como alguna que se llama neumonía lipoidea, que puede estar relacionada. Y existen otros componentes que son sustancias aromáticas, que son para que precisamente huela rico el cigarrillo electrónico. Y estas sustancias aromáticas se ha demostrado que pueden producir muchas enfermedades pulmonares. Algunas de ellas, por ejemplo, hay una que se llama neumonía eosinofílica, pero también se han demostrado que puede haber intoxicaciones, quemaduras, por el consumo de esta sustancia. Qué importante tema, ¿eh? Pero qué horror, ¿cómo inventan cosas que hacen peor? Pero está de moda, y lo peor es que entre niños, porque son niños todavía de 14, sacan en la secundaria, y entonces la moda, cómprame uno, porque pues se ve bien, ¿no? Que yo ande aquí con mi cigarro electrónico. No, está mal. Oye, Doc, al final del día, los medicamentos que ustedes implementan o prescriben a las personas que están enfermas, en un promedio, por ejemplo, el que tenga EPOC, ¿cuánto es lo que más puedes alargar la vida digna, pues, ¿no? Con medicamentos, porque al final del día se va a morir esa persona, pero ¿cuánto es lo que más le puedes extender
Ya sé que cada persona depende, pero más o menos, ¿cuánto es el promedio? Okay. Esto es muy variado y depende mucho de la enfermedad. Si nos referimos a enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, nosotros tenemos algunas clasificaciones dependiendo del estadio en el que se encuentra el paciente. Entonces lo clasificamos de varias maneras. Una es de acuerdo al grado de obstrucción que tiene de la vía aérea, medido por espirometría. Para esto tenemos una clasificación que se llama GOL. Entonces lo clasificamos en GOL 1, GOL 2, GOL 3 y GOL 4. Y el goleador es el peor. Exactamente. El goleador. Entre más goleadores, peor. Entonces, dependiendo de eso, incrementa la mortalidad. Ahora, ¿qué otros datos utilizamos? Utilizamos también escalas para clasificar de acuerdo a los síntomas que el paciente presenta. Sobre todo lo que utilizamos es una escala que se llama MRC, que sirve para medir la disnea, es decir, en qué distancia el paciente presenta falta de aire. Otra es cuántas exacerbaciones ha tenido por año el paciente, que eso es muy importante. Entonces, más o menos, ¿cuánto es la vida, como decía Fran, cuánto es la vida más o menos de alguien que tiene esta enfermedad? O sea, más o menos una vida bien digna con medicamentos y a lo mejor comiendo bien y todas estas cosas. Más o menos, ¿cuántos años? A eso iba yo, que es muy variado por el hecho de que depende mucho del estadio en el que se encuentre y de la clasificación que tenga. Les decía que lo clasificamos por esa parte clínica y el GOL y en los paneles. Entonces, un paciente que se exacerba de manera frecuente, es decir, que cada año tiene que estar yendo a urgencias e incluso hospitalizarse, tiene mayor riesgo de mortalidad. Pero un paciente que lleva un adecuado control puede vivir 5 o 10 años. Wow, o sea, igual. Es lo mismo, ¿no? Doctor, pues, ¿algo más que quieras agregar sobre los medicamentos? Obviamente la recomendación para la gente que no se automedique, ¿no? Me imagino, y que vaya al médico pues siempre, ¿no? Creo que sería lo ideal. Sí, eso es muy importante porque generalmente cuando no van con el especialista adecuado, existe una confusión entre estas enfermedades. Por ejemplo, el asma se parece mucho con la EPOC y a veces las enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar o el cáncer pulmonar son confundidos con EPOC y durante mucho tiempo se tratan como EPOC cuando no lo son. Y entonces eso retrasa el diagnóstico y los pacientes cuando ya llegan con el especialista, en este caso con el neumólogo, llegan con un retraso de en promedio 2 a 3 años, que es cuando con una evolución ya pues mayor y por lo tanto no haberse atendido bien. Exacto, ya el paciente entonces, le va peor. En vez de durar 10 años, dura 8 o 5. Ir con el médico es la recomendación, cuidarse, dejar de fumar. Dejar de fumar, eso es muy importante. No comprar vapes o cigarros electrónicos. Pues muchas gracias, Doc, por estar con nosotros. Te vamos a invitar a otro programa. Sí, para que nos platiques mucho más de este tema que está muy interesante. Bueno, ya te invité. ¿Puedes o no puedes? Claro que sí. Ah, ok, lo vamos a tener seguidito por aquí. Claro que sí. Porque la verdad es muy importante tener buena salud. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. No se vaya porque tenemos una invitada muy, muy especial al regresar. Gracias. Hola, gracias por regresar a Neo Marketing Talk. Soy Francisco Rojas y ¿qué creen? Aquí con Lili invitó a Vania Casasola y prefiero que Lili nos explique, nos cuente, nos dé la trayectoria de Vania porque es una persona bastante interesante. Gracias, Fran. Pues sí, tenemos a Vania Casasola que está aquí a mi lado. Primero la saludo. ¿Cómo estás, Vania? Hola, bienvenida. feliz, muchas gracias. Un placer que estés aquí. Bueno, Vania. Hola. Pues es de esta familia, pertenece a esta familia de los Casasola, que tienen un archivo de fotografías históricas desde hace, ¿cuántos años? ¿Este archivo pues desde dónde nace? Mi bisabuelo, que era reportero por principios del siglo pasado, en los 1900, funda la agencia en 1911. Era la primera agencia de información gráfica y de ahí donde sale el archivo Casasola, el famosísimo archivo de las fotografías de la Revolución. Que tienen muchísimas fotografías de la Revolución. Fíjate que yo he escuchado mucho, no sé si tú sabes que yo soy extranjero. Poquito, se nota. No se nota, dile. Pero no, he escuchado mucho de Casasola. Platícame un poquito porque estoy seguro de que lo que me dijeron quedó corto.
Pues les cuento, a ver, lo que pasa es que en este México de la prerrevolución, que era el porfiriato, que era un México muy controlado en la prensa por el gobierno, mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, era reportero. Entonces, él, tal cual, hacía sus notas, cubría los reportajes, hacía todo este rollo, y la fotografía se empieza a poner de moda. Entonces, bueno, en aquel momento era toda una ciencia, porque había que saberle de química. Tomar la foto no estaba fácil, no, como ahora con el celular, tac, tac. No, mira, qué fácil ahora, Qué ¿no? fácil. No, antes tenías que su trípode, que esconderse debajo y todo. Claro. Pero era la caja que era la caja oscura, que era esta cámara, y aparte era el preparar los químicos para hacer la emulsión que iba a bañar el vidrio, que era el negativo, y después el proceso de revelar. Entonces, bueno, todo tenía una ciencia y un arte ahí como muy específico. Y mi abuelo pues empieza a descubrir esta nueva tendencia de la fotografía, que era lo más cool del momento. Era, imagínate, por primera vez la gente tenía la posibilidad de retratarse, de preservar esta imagen familiar sin que fuera un retratista, sin que fuera una pintura, que era carísimo. O sea, sin estar sentado, quién sabe cuántas horas. Exacto. Con estos que estaban ahí. No, y además era un poquito más rápido. Pues, no, sí. Tantito nada más más, rápido, ¿no? tantito Sí, nada más. exacto. Pero entonces de ahí tu abuelo dice, wow, de esto... ahí el trabajando en la prensa dice, ¿sabes qué? Pues es que hay que empezar a ilustrar los artículos con fotografía. Y es como, él pide una cámara prestada. Y fíjate, sé que eres extranjero, pero la gente que conozca bien la Ciudad de México va a ubicar una calle que se llama Eje Central y Arcos de Belén, donde hay una fuente, la fuente está de Arcos de Belén. Sí. Y entonces él vivía enfrente. Él vivía casi enfrente de esta fuente. Wow. Entonces, él se salía a tomar fotografías amateur, tal cual así, para ensayar a ver cómo iban, cómo se veía, cómo quedaban. En estos cruces. En esos cruces, justamente. Por eso tenemos como muchas fotos ahí que salen medio chuecas y así de esos cruces, porque ahí salía a ensayar, ni modo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Él empieza a tomar esas fotos y dice, bueno, ahora sí ya voy a ilustrar mis artículos con mis fotografías. Y es cuando el dueño del Imparcial le pide que se vaya a trabajar con él. Entonces, bueno, ya se va a trabajar con él ya como fotógrafo. Explota la Revolución Mexicana y en ese momento la prensa nacional y la internacional vuelven locos y están ávidos de documentar las notas con las fotografías. Imagínate, de las primeras guerras en un lugar que se podían documentar tal cual, al día siguiente poder tener en la prensa cómo se veía esa consecuencia del levantamiento, ¿no? Claro. Entonces, él tiene la brillante idea, que es por eso que es este precursor, ¿no? Tiene la idea de hacer la primera agencia de información gráfica. Entonces, ahí él reúne a sus compañeros de prensa, a los fotógrafos con los que él era camarada, y ellos forman del inicio la primera plantilla de la agencia, digámoslo, ¿no? Eran sus cuates que decíamos, vamos a hacer negocio, aparte de ser los fotógrafos del periódico, pues vamos a hacer negocio porque hay corresponsales internacionales y te van pagando la corresponsalía. Así es. Entonces, ese es el inicio de un archivo fotográfico muy extenso que al final documentó gran parte de la vida política y social de México. No, y que hay de estas fotos, pues hay, en todo México han estado circulando por todos lados, muchas las conocemos porque son fotos muy famosas, obviamente, y en realidad es un archivo increíble que, más o menos, ¿cuántas fotos son? A ver, mira, lo que tenemos es esto. En 1976, cuando los hermanos de mi abuelo, y bueno, mi abuelo, deciden vender al gobierno federal el archivo Casasola, el archivo de esta agencia de información gráfica, se entregan cerca de 500,000 negativos. Estamos hablando que para esa época es un mundo. A lo mejor hay gente que tiene esa cantidad en un disco duro de sus fotos del celular. Pero voy a poner un ejemplo. Hay gente que toma tantas que sí. Pero vamos a poner un ejemplo que sea como más claro. Mi abuelo en algún momento era diarista también, así se les llama a los fotógrafos que pues trabajan en el diario y están cubriendo la nota día con día, que es por encargo. Cubría los toros. Entonces, para la corrida de los toros le daban 12 negativos. 12 de negativos de vidrio, de estos de 5 por 7 pulgadas. El vidrio que dices que había que limpiar. Sí, exacto. Te daban 12 y ya. Le daban 12 del periódico y eran 6 toros. O sea, el fotógrafo tenía que ser de verdad muy bueno. Claro. Porque tenías que sacar 2 fotos buenas de cada torero. Ajá, exacto, de cada toro. Y aparte, pues,
o sea, como que chance una se te podía mover, pero la otra no. Pero a ver, imagínate, tomas Entonces, dos fotos del ajá, torero con el toro. claro. ¿Y qué tal que a uno, aparte, tuvo un accidente, lo coronaron, entonces ya dices, me faltó una foto? Claro. Entonces tenías como que repartir ahí aparte esto, Claro, ¿no? tenías que tener el ojo, el buen tino, la sensibilidad. Tenías que tener todo, muchísimas cosas que implicaran esto. Ahora, ese es un ejemplo de las fotografías tan limitadas que le daban, los negativos tan limitados que le daba un periódico a un reportero que cubría los toros. Entonces, ¿qué pasa para juntar 500,000 placas? Pues que eran muchísimos fotógrafos los que estaban todo el tiempo trabajando y los que estaban todo el tiempo haciendo que este archivo se hiciera cada vez más grande. O sea, repartidos. Exacto, repartidos. Estaban los de la Ciudad de México, estaban fotógrafos del interior de la República. Por ejemplo, mi bisabuelo hacía una corresponsalía con Estados Unidos a través del estudio fotográfico de su primo, que estaba en El Paso, Texas. Entonces, a partir de ahí, por eso van y vienen tantas fotografías, tantos nombres, tanto todo, y de repente dicen, ay, porque Casasola tomó todas las fotos. No, Casasola no pudo haber tomado todas las fotos, pero sí era el dueño del changarro. Sí, no, pues todo, imagínate, todas él. Bueno, él pagó por las fotos. Sí, él tenía la gente que tomaba todas estas fotos, exacto. y que lograron este archivo, ¿no? Exacto. Oye, ¿dónde está actualmente? Este archivo Casasola, este archivo que se entregó al gobierno federal, está en la Fototeca Nacional en Pachuca, en el exconvento de San Francisco, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ahí se encuentra, es el inicio del fondo del Sistema Nacional de Fototecas, y es un lugar maravilloso porque siempre tienen una exposición fotográfica, tanto de los archivos Casasola como de los otros acervos que contienen, y de verdad es un trabajo maravilloso el que se hace en el gobierno, por parte del gobierno con ese acervo. Pero lo que hacemos nosotros es que no les he contado esa parte, pero no he llegado. A ver. Es que mira, ve, mi abuelo, que empezó a ser fotógrafo en 1913, a los 13 años, él nació con el siglo. Entonces mi abuelo Gustavo, que empezó a ser fotógrafo desde los 13 años, en el 21 le dijo a su papá y al tío, Miguel, oye, es que él se dedicaba mucho a ayudarle a catalogar las fotografías que iban llegando al archivo y todo el rollo, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no hacemos libros? Porque hay muchísimo material y hay que contar estas historias y mira que esta lucha ya pasó y entonces no sé qué, hay que hacer libros. Publican un libro chiquito que se llamó Álbum Histórico Gráfico, y entonces este libro fue un total fracaso comercial. Porque la gente... Pues es que no existían los patrocinios en ese entonces. No existían los ¿Quién le iba a patrocinios. comprar? Y aparte era tan de moda la fotografía, Sí. que la gente decía, a ver, ¿por qué si por fin puedo armarme yo un álbum con foto, ¿por qué voy a ir a comprar un papel mal impreso? O sea, no hacía esta lógica de que lo que tenían ahí era el contenido, la redacción, lo que estaban contando, ¿no? Sí. Bueno, mi abuelo persistió en esta historia, en esta idea y esta pasión de contar la historia de México en libros, hasta que en 1942 él logra publicar el primer cuadernillo de historia gráfica de la Revolución, que es la obra magna que él hizo. Bueno, él hizo otra, es una especie de como enciclopedia ilustrada, digamos, que ahora son 10 tomos, en la que él te va contando paso por paso y evento por evento, con fotografías, cómo se gestó y cómo sucedió la Revolución Mexicana. Entonces, Increíble. de ahí hasta todos los... En 10 tomos. En 10 tomos. Pero, ¿Cuántas fotos hay ahí? Como 12,000. 12,000 fotos en 10 libros. En 10 libros. Sí. Pero bueno, y ustedes como familia, como herederos obviamente de esta dinastía, Claro. que bueno, gran parte de, como decías, de las fotos fueron donadas, por así decirlo, Sí. al gobierno federal. Ajá. Pero me imagino que ustedes tienen algunas inéditas. Sí, lo que tenemos es la colección que mi abuelo hizo. Bueno, a ver, mi abuelo empezó a compilar desde chavito estas fotografías y recortes de periódicos y lo que iba juntando, porque él decía, a ver, yo quiero hacer libros de historia de México. ¿Con qué los voy a hacer? Entonces empezó así tilichudito a contar sus reportajes, sus fotografías, las del papá, las de no sé qué, que le iban a servir para hacer sus libros. Al tiempo, mi papá le empieza a ayudar en ese trabajo, y entonces, digamos que mi abuelo empieza a hacer esto desde 1921 aproximadamente, y mi padre desde 1940 y tantos, tarde, empieza también a ayudar en este tramo de la recopilación y de armar este archivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros de manera particular, como familia, es una colección tanto fotográfica como de recortes de periódico, como de fondos documentales, que te permite ilustrarte y documentar libros de historia de México, pasajes históricos y, por ejemplo, estamos solicitados o damos servicio
a editoriales, a publicistas, a Es creadores decir, de contenidos. cualquier persona puede ir con ustedes, Claro, claro. documentar, Claro, pagan claro. un fee y Sí. ocupan... Y ellos les dan las fotos. Claro, claro, por supuesto. Eso está muy bien. Exacto. Oye, Vania, vamos a hacer un pequeño corte, Claro. pero al regresar nos vas a contar algo que nos emociona mucho, porque este año es el centenario de Emiliano Zapata. Sí, Fotos sí. que obviamente ustedes tienen Claro. muchas muy buenas y nos vas a platicar ahorita que regresemos de qué se va a tratar. Claro que sí. Regresamos. Regresamos con Neo Marketing Talk. Acuérdense que estoy al lado de Vania Casasola, de esta tremenda colección de fotografías. Y nos estabas comentando, Vania, de toda la historia de las fotografías, que el historial son 12.000 fotos. ¿Y qué más están haciendo ahorita? Porque del documental que hacía tu abuelito, después que le ayudó tu papá, ahora, ¿cómo va ese proceso? Continuamos un poco con la línea de investigación, ya no haciendo fotografía como la agencia lo fue en un inicio. Ahora lo que hacemos es prestar servicios a los investigadores académicos, gente interesada en conocer un poco de la historia, aficionados de la fotografía. Entonces lo que hacemos es guiarlos en esta investigación dentro de lo que nosotros podamos tener que les pueda servir. Tampoco es que tengamos tanto, no somos un archivo muy copioso, aunque pudiera parecer. Siempre los archivos estatales y los federales son siempre los excepcionales para hacer estas cosas. Y nosotros somos una fuente extra que tenemos, gracias a Dios, la fuente de la tradición oral que se conserva gracias a lo que mi abuelo le contaba a mi papá, mi papá me lo contaba a mí, y ahí nos vamos yendo, Eso ¿no? está padre, que se lo Exacto. fueron pasando de boca en boca. Exacto, Oye, yo tengo una exacto. duda. Ajá. ¿Qué, ¿viene mucha gente del extranjero con ustedes o poca? Bueno, en proporción es poca, pero sí tenemos visitantes extranjeros o llamadas siempre del extranjero, tanto buscando información o fotografías o Pues por sí. ejemplo. Y ahora que Emiliano sí. Zapata cumple 100 años ¿De qué falleció? de que falleció, Es que, a ver, esa es una de nuestras líneas. Nosotros, bueno, a ver, en este trabajo que empieza la agencia con mi bisabuelo, mi abuelo hace una editorial, mi padre continúa con ella, y entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo también le voy a entrar, pero quiero mi propio nombre, y entonces hacemos una empresa que ahora se dedica a hacer contenidos. Entonces dimos el brinco, es que si no innovábamos nos íbamos a morir ahí como cangrejitos. Entonces, en esta empresa que se creó, que es para dar contenidos, ¿Cómo se llama? Casasola México. Ok. Entonces, Casasola México lo que hace es agrupar una serie de servicios que como editorial se venían prestando, desde la producción de libros institucionales o particulares, si alguien quiere hacer una especie de recuento, una memorabilia, lo podemos hacer. Trabajamos para instituciones como la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría del Estado, la Cruz Roja Mexicana. Y entonces, ¿qué hacemos? Esa es la parte formal. La parte también formal es la investigación y el servicio de consultoría que le prestamos a los académicos, investigadores o cualquier gente interesada que quiera fotografías. En este caso, por ejemplo, de iniciativa propia, lo que hacemos es presentar exposiciones fotográficas en el marco de eventos conmemorativos de nuestra historia. Claro. En 2010 lo fue el centenario de la Independencia y ahora toca. estamos hablando del centenario de la Independencia Sí. y el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Así es. Y ahora estamos hablando del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, que fue el 10 de abril de 1919. En este contexto estamos armando una curaduría en la que se pueda narrar la gesta del movimiento zapatista. Entonces, ¿cómo podemos, a través de las fotografías que tenemos en la colección, situar y contextualizar al visitante en una época de ese México que no le tocó vivir ni de cerca, en donde le podamos transmitir qué era la situación económica, cuál era la situación política, cuáles eran las causas de la gente, cuáles eran los reclamos y quiénes fueron los elementos y los factores que se levantaron y dijeron, bueno, aquí vamos a ponernos en pie de lucha porque se tienen que respetar los derechos de los mexicanos. Estamos armando toda esta curaduría hablando siempre con el estandarte de Emiliano Zapata, que es por excelencia el líder agrarista, yo creo que de Latinoamérica. Entonces,
bueno, en este camino, fíjate que estamos muy contentos porque... Están organizando una exposición. Exacto. Pero déjala, pues. Eso quiero que me cuente. Una exposición increíble que va a estar. Es una exposición. Cuéntanos cómo va a estar abierto a todo bueno, público, pues es que cuánto ahí va a está. costar, cómo va a ser. Mira, no cuesta, son 2 exposiciones, una que estamos armando en complicidad con la Universidad de los Andes de Colombia. Ajá. Entonces se inaugura en Bogotá. Ya y se es inaugura. una exhibición que va a viajar y va a venir a México y va a estar en las universidades, va a estar en el TEC de Monterrey, si no mal recuerdo, y después va a estar en la Universidad de Estados Unidos y va a ser un rollo muy académico, muy la parte especializada y los estudiosos poniendo ahí sus artículos y sus conocimientos para que se hable bien de lo que se conoce y se ha investigado de este personaje Zapata. tan emblemático. Y la otra que vamos a inaugurar, se inaugura el 1 de abril en el Club de Industriales, donde vamos a mostrar a un Zapata igual, muy humano, como siempre lo ha sido. Yo creo que de todos los personajes de la Revolución, Es que todos siempre somos. todos somos, pero a ver, ¿a poco no? De repente uno ve ciertos Pero Zapata personajes. tiene una historia que a lo mejor Sí, lo tenemos como muy, ¿no? Muy ya en esta historia enfocados, ¿no? Yo creo Como que los ponemos en nichos. Porque, Exacto. A ver, yo veo a los Pero no lo personajes conocemos humanamente, Emiliano No. Zapata. Los personajes de la Revolución y de repente te llegan estos Panchos Villas y estos Felipe Ángeles y estos Obregones y estos Calles y Carranzas y como que de repente no te imaginas que el señor pues en algún momento le dolió el estómago un día, ¿no? Claro. O sea, son tan rectos, tan A ver, formalitos, tan Zapata, todo. por ejemplo, ¿fue casado? ¡Claro! Fíjate, por ejemplo, esto. Sí, claro. ¿Tuvo cuántos hijos o qué? No, tuvo muchos hijos, creo que sea, muchísimos, uno por- un chorro. Pues de ahí nacieron los zapatistas. Yo llegué a conocer a una de sus nietas, a una doctora en Derecho Penal, ¿De lo más verdad? fregona del universo, Margarita Qué Zapata. increíble Entonces, ser nieta de Zapata. sí, aparte unas historias maravillosas, pero fíjate que, bueno, volviendo al tema de traer a la parte humana, del creo que héroe. dentro de todos estos héroes y caudillos y lo que vemos en las fotografías que son súper... A mí me encanta la fotografía blanco y negro porque es como transparente, te lleva a la profundidad del momento, te lleva al detallito, pero también es muy sobria y es muy elegante, es como si no tuvieran defectos esas personas. Como O si los todo ves estuviera como muy son, bonito. porque en la fotografía color de ahora te fijas en otras cosas a lo mejor. Que si el Claro, maquillaje, que la ropa, que el claro, color. claro. Y aquí es ver nada más a Claro. la persona, así con todo el entorno, pero era mucho más se centraba, Sí, ¿no? es algo más místico. Entonces, de repente, traer estas visiones que, bueno, a ver, sí era la parte política en la que salió con Francisco y Madero, por supuesto que sí, y después la parte en la que vino el sentimiento y el resentimiento de no cumplieron las promesas. Entonces, levantarse con el Plan de Ayala, hacer un levantamiento con toda la gente, el movimiento agrario, y de verdad darte cuenta que de todos los revolucionarios siempre fue el único que, en serio, lo único que quería era que la gente de Morelos y de la lucha zapatista tuviera sus tierras de regreso. Él nada más quería que la gente pudiera volver a sembrar libremente en las tierras que tenían. O sea, él sí era que un Robin Hood mexicano. Digamos, ¿no? O sea, bueno, más o sí, es que a ver, menos. así se le conoce, se Pues le ubica. sí, en el mundo lo conocen Sí, así. sí. Y entonces de repente llegar y tocar unos bemoles un poco más políticos, tocar unos bemoles un poco más de guerra, tocar unos bemoles de cómo se iban armando estas sociedades, de cuáles eran las verdaderas intenciones, factores y gente que lo traicionó, también muy importante cómo él interpretaba la traición de sus allegados, entonces siempre hay un castigo ejemplar. Y bueno, hablar de todo esto y de estos personajes es maravilloso. Dijiste que iba a estar en la universidad. Ajá. Y que empieza en abril, a principios de abril. Ajá, sí, en Bogotá. En Bogotá. Y aquí Sí. en México va a estar Acá en México va a estar en el Club de Industriales el 1 de abril. Y vamos a ver, porque siendo un lugar Pero entonces, privado... ¿cuándo A ver, empieza en Bogotá? Sí, en Bogotá el 10 de abril. En Bogotá empieza el mero día, o sea, ok. el día 100. Ok. Exacto, el día 100 es cuando empieza. Ah. Y acá nos adelantamos un poquito por cuestiones ya de agendas y de todo lo demás, para empezar el mes con O sea, Zapata. va a estar simultáneamente. Sí, va a estar simultáneo, en exacto. Bogotá y en la Ciudad en de México. México. Exacto. Ahora sí, ya. Exacto, Ahora, exacto. si yo quiero ir, ¿puedo o tengo que ser Claro. académico? No, para nada. No, para nada. Por supuesto ¿Abierto que se a puede- todo público? Sí, por supuesto. O sea, aquí en la Ciudad de México va a estar en la sede del TEC de Monterrey y va a estar abierta a todo público, claro. Entonces, en la sede también y en el... Y en el Club de Industriales. Exacto. Ahora, acuérdense, si van al Club de Industriales tienen que llevar Sí, por corbatita. favor. Y Porque no si no, pueden no llevar pueden jeans, pasar. ni tampoco pueden llevar tenis, porque Pero a lo mejor no estarán en te una sala van a de- dejar no, sí, entrar. Pero bueno, la verdad es que es una exposición seguramente muy rica en imágenes, primero que nada, y como tú lo dices también, en ilustrar toda esta parte
de Emiliano Zapata que a lo mejor muchos no conocemos, porque solo conocemos la de los libros. Vamos a conocer la parte humana. Conozcamos un poquito más, ¿no? Porque tenemos ese morbo, a mí me da morbo, yo no sé si a los demás les dé, pero a mí sí, como de saber qué más había en esos días, de qué iba, por qué fulanito traicionó a cuál, por qué pasaban estas cosas, y de repente te das cuenta y a lo mejor con un telegrama que acompaña una fotografía y que ya estás viendo un match ahí histórico, ¿no? Que dices, mira, aquí es FaceTime, pero antes es que tenía el telegrama y luego la fotografía y luego te lo van a juntar acá como 100 años después. Es muy bonito. Acá es Instagram. Oye, y acá. Ajá, sí. ¿Existe dentro de la exposición alguna guía o algún tour guiado que te vaya platicando esto? Porque en el caso mío, no tengo el contexto como ustedes desde niña, entonces me gustaría ir un poquito y que me vayan contando la historia, entonces aquí y después regresar y decir, con razón dijo esto y otro. ¿Existe o no? Bueno, mira, va a tener unas guías escritas en las que son como los inicios y las introducciones en cada módulo, va a tener una cédula informativa en cada fotografía, pero vamos a hacer algo, Fran. Dime cuándo puedes ir, vamos juntos. Vania, y ya se sabe toda la historia. Me encanta. Es que veo que te apasiona la historia. Bueno, me apasiona un poco el trabajo de la familia, poder continuar con esto, trabajar con fotografía, siempre se lo he dicho a Liliana, es una bendición, es de las cosas más entretenidas que puede haber. Es también tedioso, pero mira, es normal, cualquier trabajo tiene lo bueno y lo malo, pero a mí me gusta mucho esta parte. ¿Y sigues tomando fotos o no? Bueno, ya no, mira, ya ahora con el teléfono, ya la hacemos con el teléfono igual. Oye, vamos a ir a un corte más, pero como cuando regresemos ya estamos en la recta final de este programa, aparte de todo lo que hace Vania, también es diseñadora y tiene unas bolsas increíbles con fotos y unas prendas de vestir, blusas, chamarras, que ahororita les voy a enseñar unas que yo tengo y vas con fotos. No. Ahorita regresamos. No me cuenten. Y bueno, ya estamos en la recta final, pero quédese porque ahora vamos a hablar de algo increíble de Casasola México, de Vania Casasola. Tenemos aquí una bolsa que tiene una fotografía que es una de las fotografías más famosas del Archivo Casasola. Las vemos en cuadro, ¿no? Sí, la vamos a ver, por supuesto. Acá Vania, estamos, ajá. Cuéntanos cuándo se te ocurre empezar a hacer cosas como bolsas, como chamarras, como playeras, con fotos. Cuando empieza este rollo de darme cuenta que la fotografía histórica no a cualquiera le interesa, que eventualmente y muy pronto iba a dejar de ser un negocio como lo había sido en la época de mi abuelo o en la de mi padre, tuve que pensar en innovar y traer esas imágenes a un contexto cotidiano en que la gente pudiera optar por usarlas en cualquier objeto de uso tradicional. Diario. Diario, exacto. Entonces, con una frase comercial que se llama un cachito de historia para llevar, es que incorporamos fotografías al diseño, entonces podemos hacer accesorios que tengan cada uno una pieza con una fotografía en la que te vaya representando una parte de México con la que te identifiques. Entonces, en ese momento, pues, lo que pretendemos es enlazar un poco a la persona con su historia y tener una utopía por ahí en la que a partir de esa conexión se pueda generar un mejor tejido social. Oye, ¿yo puedo escoger la foto y decir, quiero esta foto aquí? Mira, mucha gente nos lo pide. Lo que hacemos es que a lo mejor nos lo pueden decir, tenemos una listita así como de, bueno, tantos nos han pedido esta fotografía en tal color, en tal lugar, tal. Sí lo podemos hacer, pero no personalizado. No personalizado, porque fíjate que se daba que mucha gente nos decía, oye, si te traigo la foto de mi nieta conmigo, me la pones. No, dije, porque no es eso, para eso lo haces en otro lado. Claro, sí, claro. Ese no es el concepto. El concepto es otro, y además me parece algo único, algo excepcional. Dile, por favor, a la gente en dónde pueden, a qué página pueden entrar, claro si es que sí. quieren encargar todos estos diseños. Tiene unas chamarras divinas, si es que quieren encargarte alguno de estos diseños. Claro, mira, la página es www.casasolamexico.com. Ahí nos pueden encontrar. Si el teléfono les vale igual, es 55 54 0609, porque yo les voy a decir una cosa, no me van a creer, pero mucha gente
nos visita en la página de internet, le encantan las cosas, compra y luego nos visita en la oficina que tenemos un showroom porque quieren seguir viendo y quieren la experiencia otra vez. Claro. Está muy lindo el showroom en Coyoacán. Exacto. Una casita muy linda en Coyoacán, que es un barrio de la Ciudad de México súper lindo. Entonces, allá arriba tiene montado, pues, parte de las cosas. Claro. Y vives la experiencia. O sea, no nada más es compro el artículo, sino entro a este showroom. A ver, ¿y qué artículos tienes? ¿Tienes pantalones, chamarras o qué? Tenemos una línea de bolsos, tenemos libretas y en sociedad con una chava que encontré en Instagram, lo que son las redes sociales. ¿Qué cosa? Tania, se llama Tania, y ella es de Tania Castillo y ella es de San Luis Río Colorado. Imagínate qué tal. O sea, ella al norte y tú en el centro de la República. Cañón. Y entonces hicimos una alianza para crear, ella es diseñadora, ya hace chamarras y playeras, y entonces hicimos una parte para hacer con fotografía de la colección Gustavo Casasola, una línea de playeras que represente esta pues chispa y fortaleza de la mujer mexicana, ¿no? Como esta parte también muy divertida y muy... Para empoderar a la mujer mexicana. Exacto. Tiene frases muy divertidas, ¿no? Tiene unas frases buenísimas que Tania tiene un ingenio maravilloso. Sí. Por ejemplo, esta clásica, está de la Adelita Aquino y la clásica canción esta de que si Adelita se fuera con otro... Pero, y entonces ella le pone, ¿y si me fuera con otro? A ver, güey, entonces, está cañón. Sí. Está muy divertido y es una idea muy original, que además, por ejemplo, este tipo de artículos en el extranjero son un éxito. O sea, la gente traer fotos de México, fotos además que son Hay originales. que poner a México en la boca y en los ojos de todos. ¿Sí? Claro, por supuesto. Hay que presumir a México como en el canal que estamos, presumiendo México. Así es. Exacto, sí. Entonces, me parece extraordinaria tu idea, tu emprendimiento. Y con respecto a eso, cuéntame cuánto tiempo te dio o te salió esta idea. ¿O la venías platicando o pensando desde que tengo 17 años? No tanto así, pero a ver, la cosa va más o menos así. Desde la universidad, que yo me daba cuenta que los maestros ubicaban muy bien por el apellido, el archivo Casasola. Claro. Y entonces siempre me decían, ay, ¿cuánto valoro los libros que tengo en mi casa? Que eran los libros de mi abuelo. Y al cambio, los compañeros de mi colegio, de mi escuela, eran así, ¿de qué hablan? Yo digo que no entiendo. Y ya les explicabas o les decías, oye, fíjate que vamos a poner una exposición que no sé qué. Y volteaban y decían, yo ya vi todas las fotos del archivo Casasola. Yo decía, ¿cómo diablos? ¿Cómo le hiciste si ni yo las he visto? Si yo no las he visto, o sea, ¿cómo? Y entonces me di cuenta que a la gente le daba verdadera flojera. Porque, claro. Porque lo vendían como si fuera libro de texto, porque en la escuela te platican que la historia es muy aburrida, porque no tiene nada que ver con lo que tú eres en la vida y con lo que tú quieres, aparte, presentar y proyectar de ti. Entonces, lo que hice fue, primero, es que yo estudié Derecho, entonces yo hice todo al revés. Yo primero registré la marca. ¿Eres abogánster? Pero como siempre digo que... Soy abogada, pero no ejerzo porque soy buena gente. Ah, ok. Por eso mejor se decidió hacer artículos, bolsos, sí. Sí. Entonces, en esta línea de ideas fue cuando dije, bueno, ahora vamos a hacer algo que pueda realmente comunicar a la gente con el accesorio. Y si bien es cierto que como marca estaba establecida de alguna forma, porque si tú veías esta fotografía, se te viene un Casasola a la mente, lo que tú podías hacer es decir, bueno, pues entonces si ya tienes un libro que se te viene a la mente, si tienes una foto que se te viene a la mente, claro, cuélgatela. Entonces, hacer un accesorio y hacer una pieza que la gente pudiera optar por ponérsela y al mismo tiempo que fuera algo que hablara de lo que ellos tienen en la ideología. Pero entonces, de esa época, registraste la marca, o sea... Sí, empecé por registrar la marca, empecemos a hacer los diseños, empecé a platicar con Meche, que Mercedes Navarro es la pintora de Coyoacán, justamente, es una pintora muy padre, entonces imprimíamos en lienzo estas fotografías, se las llevaba y le decía, a ver, Meche, pusieron un Zapata, pusieron unas Adelitas, entonces empezamos a sacar ideas muy locas. Yo le decía, a ver, Meche, ella es muy, muy religiosa, y le decía, a ver, Meche, échate una que tenga así como el manto de la Virgen. Me decía, Vania, nos vamos a ir al infierno las dos. Le dije, sí, hombre, pero juntitas. Entonces, tú hazlo. Pero entonces era cosa muy divertida porque empezó siendo una cosa muy lúdica, el empezar a jugar con fotografías que eran muy serias y muy sobrias, que al final del día te hablan de historia de México y tampoco es que puedas tener mucha licencia para jugar con los bigotes de un personaje, pero sí puedes jugar con el entorno y sí puedes traer un poquito al
al contexto real y al contexto de hoy, algo que tenga que ver con tus colores, con tus accesorios, con lo que tú quieras usar y que realmente te pueda representar. Ahora dijo Fran algo que es muy cierto. Hoy por hoy yo siento que México está de moda en el mundo. O sea, estamos en una época en la que México está de moda. A los extranjeros, a la gente de fuera le encanta llevarse cosas de México, traer una bolsa, ponerse una blusa, una playera que algo diga de México. Y a nosotros los mexicanos hoy por hoy nos enorgullece traer algo que la historia de México. Claro. Y eso es de ahora, ¿eh? Es como que ha sido una revolución, literalmente. Sí, antes no. Porque antes no, antes al revés. Era como lo último que querías que te dijeran es que eras mexicano. Sí. Y hoy sí. Claro, justo cuando yo empecé este proyecto, que fue en 2009, abrí una tienda en San Ángel y toda la gente, de verdad, el 90% de las personas que yo conocía me decían, ¡qué buena idea! Porque San Ángel es un lugar súper turístico y los extranjeros te van a comprar a montones. Y la sorpresa era que yo les decía, ¿cómo les puedo explicar que el 70% de mis clientes son mujeres mexicanas? Porque esta idea de cambiar el chip, de decir, a las mujeres mexicanas les gusta ponerse su historia, les gusta ponerse su México y son súper orgullosas de este país. Y la gente, o sea, por un lado me dicen, ay, como que su idea era diferente, pero la práctica es que cada vez las mujeres se van apropiando mucho más del país, mucho más de la esencia de ser mexicano y portarlo con mucho orgullo. Yo creo que sí, yo creo que estamos en esta buena época en que realmente este tipo de artículos gustan muchísimo. Sí. Y además, a mí me gusta mucho traer, por ejemplo, una pieza de ustedes, una chamarra donde se vea que traigo una foto que es de México. Claro, o sea, me encanta. Claro. Vania, pues, sí. qué increíble, ¿no? O sea, todo lo que nos conoces. Repítenos, por favor, las fechas de la exposición de Emiliano Zapata. En México estamos el 1 al 5 de abril en el Club de Industriales y ya cuando llegan las de la que viene itinerando desde Colombia, te lo haremos ya saber por redes sociales. Luego nos dices, sí. Si nos quieren seguir en redes sociales, somos @Casasola-México y ahí estamos a la orden con todos ustedes. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Compartir esto, que es presumir a México, con orgullo y con pasión, como te veo, te felicito. Gracias. Podría ser una buena maestra de historia, ¿no? Sí. Porque lo cuenta muy apasionado, Sí. que eso es muy divertido. Y bueno, estamos al pendiente para la próxima semana con nuevos invitados que Lili nos sorprenda. Los sorprenderé. En el próximo capítulo, pero antes de despedirnos al 100%, acuérdense de vernos los martes a las 5 de la tarde por Presumiendo Aquí mismo, y recuerden que todos estos programas los subimos también a YouTube, que es nuestro canal, el propio de Neo, así que búsquenos también en nuestras redes sociales, porque a través de YouTube ustedes pueden descargar los programas que no hayan visto. Es correcto. Entonces está muy bien. Vania Casasola, gracias por venir. Gracias, Mucho Liz, éxito en gracias, todo lo Vania. que hagas y estaremos muy al pendiente. Te lo Gracias. agradecemos. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes.